Hola, 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 ¿qué tal mis amigos? Dios les bendiga muchísimo. Vamos con toda la buena actitud. A veces hay días nublados, a veces hay días totalmente soleados. Como esté el día, siempre miremos la gloria del Señor y vamos con toda la buena actitud. Pues ya estamos en la sección Pregúntale al pastor. Inmediatamente vamos a la sección de pregúntale, a las preguntas y respuestas, pero te recuerdo algo que es muy importante. Esta es una sección que responde a las preguntas de la Biblia y de la vida. No hay peor pregunta que la que no se hace. Así es de que vamos inmediatamente a la pregunta. Pastor, yo sé que siendo Jesús el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede acceder al Padre sin su intercesión, porque lo dice la Biblia, pero la religión de mis padres, que son católicos, enseña a venerar, honrar y hasta adorar a la Virgen María. Mi pregunta es, ¿cuál debe ser mi actitud y mi postura hacia la Virgen María? Me llamo Alfonso San Pedro del Paso, Texas. Muy bien, Alfonso, Dios te bendiga muchísimo. Gracias por tu pregunta. Y tu pregunta básicamente es, ¿cuál debe ser mi actitud y mi postura hacia la Virgen María? Bien, para quienes han creído y han sido criados en una tradición que exalta a la Virgen María, como es tu caso, y en la gran mayoría de los mexicanos, de los hispanos en América Latina y los hispanos en Estados Unidos, puede ser muy difícil, puede ser en cierta manera hasta complicado llegar a reconocer que es a Jesucristo, el Salvador del mundo, a quienes debemos de honrar, adorar, y no a María, o como le dicen los amigos católicos, a la Virgen María. Por supuesto que es entendible el apego que los mexicanos y en general que los latinos le tienen y profesan a la Virgen María. ¿Por qué? Por los lazos culturales, por las tradiciones religiosas que heredamos de nuestros padres, que son muy fuertes, pero en el tema de la fe, de nuestras creencias y de la manera de cómo y a quién adorar y honrar, pues la Biblia es muy clara. Por ejemplo, la Biblia nos dice en Isaías 42:8, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud hacia la Virgen María de acuerdo a la Biblia? Esa es la pregunta en cuestión que me haces, estimado Alfonso. Bueno, lo que primero debemos de considerar es lo que María misma nos dice y que quedó registrado en la Biblia. Y es que esto es sumamente interesante notar en sus últimas palabras que fueron registradas en la página de la Biblia, cuando ella dijo en Juan 2:5, hacer todo lo que os dijere, refiriéndose a Jesús. Ahora, María, hablando a los siervos en la boda de Canaán, pronunció unas palabras que pienso y creo que son apropiadas para cualquier persona, en cualquier era, en cualquier tiempo y en cualquier lugar. Es decir, que esas palabras nos quedan para hoy y para darte una respuesta, estimado Alfonso. María dirige la atención en esas bodas de Canaán hacia su Hijo, hacia Jesucristo, llamando a las personas a dar honor y obediencia solamente a Él. Ahora, yo pregunto, ¿podemos tomar a María como ejemplo? Por supuesto. Como otras muchas mujeres que nos habla la Biblia y otros varones también que nos habla la Biblia, sin lugar a dudas. María se encuentra entre las grandes mujeres de la Biblia, en su pureza, en su dedicación, en su humildad
en su disposición para obedecer y acatar la voluntad de Dios, que no era fácil. Y como evangélicos, como cristianos, a veces hemos soslayado, es decir, a veces pasamos por alto a María para evitar el error de exaltarla sobremanera. Y hemos ido al otro extremo. Y claro, los extremos no son de Dios, como dice la palabra. Pesas y balanzas justas son las de Dios. Ahora, la mujer cristiana hace bien en contemplar el ejemplo de María e imitar las muchas cualidades buenas que la marcan como la sierva del Señor que fue María, y más cuando el llamado feminismo está rompiendo con todo y aún por lo establecido de Dios, como es la familia. Yo creo que María aquí entra como uno de tantos ejemplos de mujeres propios para seguir sus pisadas. Aquí podemos recalcar el rol que tuvo María como un vaso escogido, que lo cumplió cabalmente en su rol como madre, en su rol como mujer, en su rol como esposa. Y es un ejemplo de lo que es una familia que tiene como valor supremo el temor de Dios para hacer su voluntad. Y creo que en ese aspecto María juega un papel importantísimo, pero a la vez debemos de tener cuidado de no caer en ciertos errores, como con toda la mala intención, lo voy a llamar así, la religión católica lo enseña, practica, lo difunde entre su gente, entre su feligresía, ya sea por una mala interpretación de la Biblia o simplemente porque es el papel antagónico que está jugando esta iglesia en el plan de Dios en estos últimos tiempos, donde la Iglesia Católica exalta más allá de lo debido a María, igualando y colocando a María al nivel de Dios. Y eso es un craso error, ese es un error doctrinario que la Biblia lo señala y lo pone como algo aberrante. En ninguna parte apoya la Biblia el concepto de orar a María. Al contrario, consistentemente en la Biblia vemos que las personas dirigen sus oraciones directamente al Padre, directamente a Dios. Por ejemplo, Jesús nos enseñó que tenemos este derecho al enseñarnos a orar: Padre nuestro que estás en los cielos. Si tenemos el derecho como hijos de Dios, de ir directamente a su presencia por medio de Jesús, yo pregunto, ¿por qué buscar algún otro intermediario? Eso no tiene sentido alguno. Ponte a pensar, pongámonos a pensar, ¿cuál es el sentido? Es más, de esta forma, cuando queremos poner un intermediario aparte de Cristo delante del Padre, le estamos robando a Dios la honra que le pertenece. Y lo digo con toda sinceridad, me entristece cada vez más que oigo a alguien decir que está muy agradecido con la Virgencita porque le concedió su petición. Y realmente no es así. Realmente el que concede nuestras peticiones es Dios, el Padre Todopoderoso. Dios es el que merece la honra. Es más, yo pregunto, ¿cuál persona humana podría escuchar las oraciones de millones de personas alrededor del mundo al mismo tiempo? Ninguna. Solamente Dios lo puede hacer. Cuando las personas oran a la Virgen, como le dicen, a la Virgencita, sin darse cuenta la están tratando como si fuera Dios. Y esto no es bíblico. Tratar a María como si tuviera los atributos de Dios, que son omnisciencia,
que tiene todo conocimiento, omnipotencia, que tiene todo poder, omnipresencia, que está en todo lugar. Eso es un error muy grave, porque hace a María sin serlo como Dios. Eso es una aberración. Eso es un atentado contra la verdad bíblica. Es un atentado contra nuestra inteligencia. Oigan, oye, pues ¿quién crees que soy? Oye, respeta mi inteligencia. A veces se le da a la Virgen María, como le dicen los católicos, el título de Reina del Cielo. Es muy interesante notar que las únicas veces que aparece el título la Reina del Cielo en la Biblia es para nombrar a una diosa falsa. No lo voy a leer, pero yo te invito a que lo leas en Jeremías 7, del 17 al 25. Es decir, Jeremías 7, 18 y Jeremías 44 del 17 en adelante. Si la Biblia nunca aplica este nombre a María, o sea, estoy hablando de la Reina del Cielo, y más bien la aplica solamente a una diosa falsa, ¿cómo la habremos de usar nosotros? Imagínate, si en la Biblia, en las dos porciones que habla sobre la Reina del Cielo, la está poniendo una diosa pagana, y que las personas le pongan todo este título a María, óigame. Es también, por otra parte, algo problemático llamar a María Madre de Dios. Pues Dios no puede tener madre, Él es eterno, Él es el eterno. ¿Por qué? Porque es Dios. Es cierto que María dio a luz a Jesús. Para cumplir el propósito eterno, Jesús iba a tomar el cuerpo humano para salvarnos del pecado, de la muerte, del mismo infierno, y entonces usó ese vaso que se llama María. Pero darle el título de Madre de Dios, en el sentido que sin ella no hubiera encarnado el Cristo, el Hijo de Dios, quien es Dios mismo, eso es un disparate, ese es un craso error, un grande error, y es antibíblico. Sí, María fue madre de Jesús en su humanidad, pero no como madre de Dios, siendo ella mayor que Él y antes que Él. No, porque en esa lógica la madre es primero que el hijo. No podemos caer en esa necedad. El título Madre de Dios fácilmente se da a malos entendidos. María no fue madre de su divinidad en el sentido de ser su origen o ser superior a Él, pues como hijo de Dios, Jesús siempre ha existido. Él es, como dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Él dijo, yo soy. Fueron las mismas palabras que el Padre se reveló a Moisés cuando le dijo, oye, si yo voy con el faraón, si me preguntan quién me envió, dile, yo soy. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre sino a través de mí, dijo Jesús. También, regresando al tema, está mal dirigida la intención de quienes pretenden nombrar a María corredentriz. Imagínate, corredentriz con Jesucristo, ya que Jesús es nuestro solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 Timoteo 2:5. Te lo voy a repetir, apréndetelo de memoria. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Finalmente, es bueno comprender que llamar a María Virgen ya no es correcto. Siempre virgen, eso ya no es correcto. En Mateo 1:25 nos dice que José, su hijo primogénito Jesús. La palabra o la preposición hasta nos implica que después del nacimiento de Jesús tuvieron relaciones como cualquier pareja casada los debería de tener. También implica aquí en este texto de Mateo 1:25, implica la palabra primogénito,
pues de otra forma sería unigénito. Es más, la Biblia nos habla de los hermanos de Jesús claramente, hijos de José. Pueden decir lo que quieran, pero la Biblia es la Biblia y es claramente. Dice ahí en Mateo 13, 55, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María, sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Jesús tenía tenía 4 hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas, y por lo menos 2 hermanas. Y hay otros pasajes más, en Marcos 3:31, hay en fin más. Es decir, de ninguna forma nosotros los cristianos pretendemos desprestigiar a María, de ninguna manera. Pero la virginidad no es un estado espiritualmente superior a la fidelidad matrimonial. María aquí nos da un ejemplo como mujer al haberse guardado como virgen para su esposa y luego vivir con él, con José, como una esposa fiel. Dicho todo esto, amado y amados, ¿cómo debemos de considerar a María? Ella nos da un gran ejemplo de humildad, de disponibilidad, de dedicación y de pureza. Cualquier creyente puede meditar en su ejemplo y seguirlo. Al comprender quién es ella, entonces entendemos la importancia de estar con Jesús. Como cualquier otro personaje de la Biblia, el papel de María fue muy importante. Pero solamente hay un único Salvador, un único Señor, al que merece toda la honra, toda la adoración y toda la alabanza. Dicen por último, ya para terminar, no, es que nosotros no adoramos a María, la veneramos. Aunque quieren confundir los términos, la realidad de las cosas, que en la práctica la veneración que ellos dicen en la Iglesia Católica, que enseña sus feligresías, es una adoración. Es un craso error. Y creo que es el momento, estimado Alfonso, a que con toda la fuerza presentes tu fe ante tus padres con mucho respeto. Honra a Dios y Dios te va a honrar. Esa es mi respuesta. Que el Padre te bendiga y un fuerte abrazo para todos los amados allá en El Paso, Texas, y para todos los amados que nos escuchan en cualquier parte del mundo. Dios los bendiga mucho. Me despido, no sin antes recordarles que nos visites en nuestro canal YouTube, Centro Cristiano Córdoba, Amando y Venciendo, y regálanos un like, suscríbete, comparte nuestro podcast y que el Padre te bendiga. Y te recuerdo, este es un espacio que le da respuesta a las preguntas de la Biblia y de la vida, y no hay peor pregunta que la que no se hace. Nos vemos para la próxima. Bendiciones.